Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. He titulado este sermón Batallando por la unidad. Batallando por la unidad. El capítulo 4 de la carta a los Efesios es como la bisagra, es la separación que hay entre lo que es doctrina y lo que es práctica. El apóstol Pablo, en la mayoría de sus escritos, siempre él habla acerca de lo que los cristianos han recibido en la fe. Y luego el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de cómo deben vivir a la luz de lo que han recibido. Eso es sumamente importante, amados. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos va a pedir nada a menos que primero Él nos dé, como decía un teólogo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, para luego saber cómo debemos vivir. El apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de esta carta, él ha hablado acerca de las bendiciones espirituales que los creyentes gozan en Cristo. Recuerden ustedes que en el capítulo 1, el apóstol Pablo habló de elección, habló de adopción, habló de predestinación, habló de herencia, habló de aquellas bendiciones que nosotros hemos recibido. Luego el apóstol Pablo también ora por ellos, para que puedan crecer en su entendimiento de la fe. Luego el apóstol Pablo elabora lo que Dios ha hecho particularmente por los gentiles. ¿Se recuerdan? Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios, pero ahora han sido incluidos en el pueblo de Dios. Y posteriormente el apóstol Pablo también vuelve a orar por ellos, por fortaleza y para que puedan conocer el amor de Cristo. Y por último, el capítulo 3 que nosotros vimos, en donde el apóstol Pablo, él dice, yo soy, cierto, mensajero, apóstol, ministro de ustedes los gentiles, porque es quien ha llevado el evangelio a los gentiles. Pablo ha terminado con la teoría. Ahora Pablo quiere pasar a la práctica. Cómo los cristianos deben vivir. El apóstol Pablo ha mencionado que ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino que ahora solamente son un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo. Eso también sigue siendo hasta el día de hoy. No importa qué nacionalidad tengamos, no importa qué condición económica tengamos, no importa cuáles son nuestros rasgos, si hemos creído en Cristo, hemos sido partícipes del cuerpo del Señor y conformamos la iglesia. Ahora, para que nosotros podamos vivir en esa unidad, tenemos que hacer ciertas cosas. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que estos hermanos sepan cómo van a vivir a la luz del cuerpo de Cristo. Pablo dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor,
Esto lo hemos abordado en otra ocasión. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Probablemente está en Roma encarcelado por causa del evangelio. Y Pablo escribe, ¿cierto?, como una persona que está presa en el Señor o por causa del Señor. Y luego Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nota que lo primero que dice el apóstol Pablo es, os ruego. El apóstol Pablo no está pidiendo quizás o ordenando, sino que el apóstol Pablo está diciendo, amados, yo les ruego por favor a ustedes, les ruego que vivan, se los pido en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también, cierto, tenemos que rogar a las personas para que vivan como el Señor quiere que vivan? Esta palabra en el griego es parakalo y significa implorar, exhortar o urgir fuertemente. O sea, no es una invitación vacía, es una invitación con fuerza. Yo les ruego, yo les suplico, yo les estoy pidiendo con todo mi amor, con todo mi ímpetu, yo les ruego, amados, ¿qué cosa? Que ustedes anden como es digno de la vocación. El apóstol Pablo sabe lo que él ha recibido y él mismo, cierto, ha hablado de lo que han recibido los creyentes. Por tanto, a la luz de eso, Pablo dice, amados, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que ustedes recibieron? El Dios del cielo los ha escogido, el Dios del cielo los ha llamado. ¿Entendieron, amados, lo que yo les acabo de explicar? El misterio de Cristo. Por tanto, si ustedes lo han comprendido, yo les ruego por el amor del Señor que ahora vivan de acuerdo a lo que ustedes han recibido. Yo, amados, sinceramente, creo que muchos creyentes no están viviendo a la luz del Evangelio, particularmente porque no han sido enseñados en el Evangelio. A la gente se le está enseñando muchas cosas, que debe servir al Señor por salud, que debe servir al Señor por comodidad, que debe servir al Señor por prosperidad, por solución de problemas, e incluso eso es también lo que se enseña a veces en la calle. Ven al Señor que Dios va a solucionar todos tus problemas, pero el problema es que cuando eso no pasa, la gente no tiene más motivos para servir. Porque cuando llegan los problemas, la gente se desilusiona y dice, ¿qué sentido tiene caminar? ¿Qué sentido tiene servir a Cristo si sigo teniendo los mismos problemas? A mí en la iglesia me dijeron que mis problemas se iban a solucionar. O que una persona no iba a padecer más enfermedad y de pronto, meses después, le detectan una enfermedad. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza o predicamos de esa forma, eso es completamente antibíblico. Porque la única razón por la cual nosotros debemos servir a Cristo es lo que el apóstol Pablo ha enseñado en los primeros 3 capítulos, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es que Dios nos ha enviado a su Hijo y ha perdonado nuestros pecados. A la luz de eso, Pablo dice, yo les ruego, vivan ahora, vivan a la luz de lo que ustedes han recibido. Pablo le dice, os ruego que andéis. Esa palabra andéis significa vivir, caminar, dar pasos alrededor de algo. La idea tiene que ver con la vida, con la conducta. Por tanto, Pablo le está diciendo, ustedes tengan una conducta, caminen, compórtense de acuerdo a lo que han recibido. Compórtense de tal forma. ¿Y cuál es esa forma? Tiene que ser una forma digna. Digna. Esa palabra, amados, es muy importante. Porque la palabra griega para digno o digna tiene la idea de una balanza. ¿Qué quiere decir? Que imagínese que usted tiene una balanza, ¿cierto? Una pesa, y en un lugar usted tiene lo que Dios hizo por usted,
Y esa balanza obviamente pesa, ¿cierto? Entonces la idea es esta. El modo de vida que tenemos que tener los que hemos creído en Cristo es que tiene que pesar de tal forma que en la balanza lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestro estilo de vida debe estar equilibrado. Debe estar equilibrado. No puede estar desequilibrado, tiene que estar en el mismo lugar. Y por eso el apóstol Pablo dice que debemos vivir de una manera digna, que nuestro comportamiento refleje lo que nosotros hemos creído y hemos recibido. Amados, ya hay muchas personas hablando de Dios, pero que no están viviendo a la luz de lo que creen. Hay demasiados. Tenemos que ser de aquellas personas que vivan de acuerdo a lo que hemos recibido, que podamos dignificar el llamado que Dios nos ha hecho. Porque no es un llamado cualquiera. Amados, no hemos sido llamados por una institución humana. No hemos sido llamados por un hombre. Es Dios mismo quien nos ha llamado a tener comunión con Él. De hecho, eso es lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ahí está la palabra, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es sumamente importante. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? Sabemos que obviamente venimos acá y nos reunimos para adorar al Señor. Pero esto que estamos haciendo en esta mañana es el resultado de una relación, adivine con quién, con Dios, con Cristo. Tenemos una relación con Él. O sea, todo lo que nosotros hacemos, nuestro compromiso, nuestra asistencia a la iglesia, a las actividades, nuestras oraciones, nuestra lectura de la palabra, nuestro guardar, nuestro comportamiento, todo aquello es producto de ¿qué? De tener una relación con Cristo. Es el resultado. Porque tristemente, y esto es una realidad, hay momentos en los cuales hay personas que pueden asistir a la iglesia, pueden asistir a las actividades, pero no tienen una relación con Cristo. Y eso es terrible. Por tanto, el apóstol Pablo dice, yo les ruego, vivan como es digno de este llamado. Hemos sido llamados. Yo a veces pienso, yo no sé si usted ha pensado en esto. Yo constantemente soy una persona que piensa en quién yo era y quién yo soy hoy. Eso me ha ayudado muchas veces a poder analizar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era una persona, amados, en mi juventud. Bueno, aún soy joven. Pero cuando era más joven aún, alrededor de mis 15, 17 años, yo recorrí mucho las calles. Era muy callejero, me gustaba. Desde que empecé a conocer, ¿cierto? Las calles, comencé a conocer personas y salí al mundo. Por tanto, yo como recorrí mucho y creo que eso lo permitió Dios en mi rebeldía, porque hoy cuando a veces, por ejemplo, voy a buscar a mi esposa al trabajo o a veces cuando voy a comprar a cierto lugar, siempre me recuerdo dónde yo estaba. Siempre. Por ejemplo, a veces iba por una plaza y yo decía, en esa plaza me drogaba. En esa plaza también. En esa plaza hacía esto. En esa otra plaza. Y así. Constantemente vivo recordando, no para traer pena sobre mi vida, sino para poder entender que hubo un momento en mi vida y también hubo un momento en su vida en que Dios lo llamó. Y yo cuando pienso en eso, amados, yo pienso en mi vida, que si Dios no me hubiese llamado, yo hubiese seguido mi propia trayectoria, mi propio camino. Nunca hubiese conocido a Dios.
Hoy que entiendo lo que es ser llamado por Dios, me doy cuenta y le doy gracias al Señor, porque si Él no hubiese puesto su mirada sobre mí o su mirada sobre usted, amado, nosotros estaríamos perdidos. Perdidos. Y Dios nos llamó. Amén. Y una de las cosas que también medito, en que yo siempre fui una persona que estaba rodeado de personas. Porque en el mundo, todo el mundo tiene amigos. Todo el mundo tiene amigos. ¿Sí o no? Es así. Sobran los amigos. Entre comillas, sobran. Pero el hecho de entender de que muchos de ellos que estaban conmigo y Dios me llamó particularmente, no por ser mejor, no por merecerlo, sino porque solamente su gracia y su misericordia cayó sobre mí y cayó sobre usted. Debemos quitarnos la idea de que, Señor, ¿cómo no me vas a elegir si yo soy mejor que mi vecino? ¿Cómo no me vas a elegir si yo soy mejor que mi familiar? No, amados, es solo por gracia. Solo por gracia. Por tanto, hemos sido llamados. Y como hemos sido llamados a esta unión, a esta iglesia, a tener una relación con Cristo, Pablo dice cómo nosotros debemos vivir a la luz de ese llamamiento. Y Pablo da algunas características que tienen que ver con el carácter. La primera de ellas es, versículo 2, con toda humildad. Debemos andar con humildad. Note lo siguiente. La palabra humildad significa lo siguiente. Es una persona que tiene una mentalidad clara de quién es. Ni más ni menos. La persona que es humilde sabe cuál es su posición. No es una persona soberbia ni orgullosa, porque el orgullo y la soberbia lo que hacen es hacernos ver a nosotros mismos siempre mejores que el resto. Siempre. El orgullo siempre se compara. Y lo paradójico de esto es que siempre cuando nosotros nos comparamos, el que hace la comparación siempre resulta beneficiado. ¿Quién de aquí cuando se compara dice, por ejemplo, bueno, el de allá es mejor que yo no tanto? Difícilmente. Siempre uno se compara diciendo, yo soy mejor que él, yo lo hago mejor, yo tengo lo mejor, etc. Nunca la comparación es en denigrarse a uno mismo, sino siempre en denigrar a la otra persona. Y Pablo dice que debemos andar en humildad. Esta palabra también se puede traducir como modestia. Es alguien modesto. Alguien que se mira a sí mismo como una persona modesta. Ahora, la humildad, amados, no tiene nada que ver con las posesiones. Nada. ¿Por qué? Porque hay la idea equivocada de que si nosotros vemos, supongamos que usted, por ejemplo, me ve que yo vivo en un campamento, que ando todo sucio, con zapatos rotos. Usted puede decir, qué humilde es el pastor. Pero si yo viviera en una camioneta 4x4, si yo viviera en Vitacura, andaría con camisa y con corbata, y usted diría, esa persona no es humilde. No. Porque nosotros podemos tener posesiones, pero la humildad tiene que ver con el carácter, no con lo que nosotros tenemos. Ahora, por eso es importante que si el Señor nos bendice con un buen trabajo, con un buen hogar, con una buena comunidad, etcétera, nosotros debemos mantenernos humildes. Humildes. También en la iglesia. Si en algún momento ustedes son honrados de poder servir a la iglesia en algún cargo en particular, también tenemos que andar en humildad. Hemos conocido, yo particularmente, tristemente, he conocido a muchos hombres e incluso pastores
que no tienen humildad, porque son personas arrogantes en su cargo. Y debemos aprender que Cristo no fue así. Nosotros los creyentes somos llamados a vivir en humildad, como Cristo fue humilde, amados. Cristo fue humilde. De hecho, amados, el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice cómo los cristianos deben vestirse. Pero note que la vestimenta que dice Pablo no es vestimenta de ropa, sino de carácter. Escuche lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 12. Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos quieren colocarse esta vestidura? Nosotros podemos andar de terno y corbata, con zapatos brillantes, peinados, ¿cierto? Muy bien, bien presentables. Y ahora, no es estar en contra. Sabemos, ¿cierto? Que siempre hay que vestirse, ¿cierto? De acuerdo a la ocasión. Hay contextos. Pero ¿de qué nos serviría vestirnos de la mejor forma si carecemos de estas actitudes? Si carecemos de humildad. Por tanto, somos llamados a caminar en humildad. Y note lo que dice el apóstol Pablo, con toda humildad. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque la palabra griega para toda humildad es la palabra griega pases y significa completamente. O sea, y yo no puedo andar con un poco de humildad. Soy llamado a andar con completa humildad. No un poco. Toda, dice Pablo, completamente. O sea, todo nuestro carácter debe ser caracterizado por la humildad. No un poco. No ser humilde en algunas situaciones y arrogantes en otras. Siempre en humildad. De hecho, eso fue lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 11, en el versículo 29. Jesús dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo mismo es nuestro modelo. Si hay alguien que tenía todo el poder, toda la gloria, si alguien que podría quizás jactarse de algo, hubiese sido Cristo, ¿cierto? Pero Él dice, aprendan de mí que yo soy humilde. Ahora, Él lo puede decir, porque es el Hijo de Dios. Pero ¿quién ha escuchado, por ejemplo, el humilde nunca se considera humilde? Como dijo un hombre, estaban conversando dos hombres y de pronto uno le dice, ¿sabes qué, hermano? Yo soy una persona muy, pero muy humilde. Cuando la persona dice eso, ya perdió su humildad. Porque el humilde nunca dice que es humilde. Los demás lo pueden ver como alguien humilde. Por tanto, para poder mantener la unidad, tenemos que andar con humildad. O sea, la unidad, ¿cierto? Tenemos que andar con humildad. Porque si no hay humildad, difícilmente va a haber entre nosotros unidad. El otro rasgo o característica dice mansedumbre. Mansedumbre. Esta palabra se puede traducir, es la palabra griega prautetos, significa dulzura. Una persona mansa es una persona dulce, es una persona tierna. Ahora, eso no es ser débil, no, sino que lo que hacemos es que tratamos al resto con dulzura, con mansedumbre, con ternura.
Eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros vemos a nuestro hermano fallar, tenemos que tratarlo con ternura. Eso no excluye la verdad, como conversamos el otro día. La verdad siempre debe ser dicha, siempre. Pero la forma en que debemos ir debe ser con dulzura, con mansedumbre. Eso es lo que debemos hacer, amados. Debemos ser mansos, como Cristo también fue manso y fue humilde, y la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Aquel que anda en el Espíritu es una persona que anda en mansedumbre. Es una persona que no tiene mucha importancia de sí mismo, sino que le da importancia al otro. Sino que ve al otro y lo ve como un par, como un hermano, al cual él quiere ayudar y el cual lo trata con amabilidad. Yo recuerdo hace mucho tiempo, recuerdo que me parece que se los he contado. Y si no, bueno, igual es bueno saberlo o recordarlo. Recuerdo en una ocasión, una persona en una iglesia en particular, un hermano pecó de un pecado muy grave. Ese hermano, por la vergüenza, no quiso ir a la iglesia. Pasaban los días, y ese hermano no quería ir. Y muchos lo fueron a ver a la casa, pero cuando iban a la casa le decían: oye hermano, ¿por qué hiciste esto? Oye hermano, ¿por qué hiciste esto otro? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y solamente ese tipo de conducta que no refleja lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Iban a enjuiciar más que a levantar. Cuando todos esos hermanos fueron, que fueron varios, este hermano no quiso ir. Pero llegó uno que lo fue a ver a la casa, se sentó con él y le dijo: hermano, te extraño, te echo de menos, extraño verte cantar al Señor, adoremos juntos al Señor. Solamente al tener ese carácter, esa disposición, esa ternura, esa dulzura, este hermano se levantó y al día siguiente fue a la iglesia. Por ese hermano que fue con una actitud dulce. Ya hay tiempo, cierto, para la verdad, pero la forma en que debemos tratarnos unos a otros debe ser con amor. No queremos que nuestro hermano caiga, pero si alguien cae, y se los digo, si alguien cae en esta iglesia, nuestro deber es restaurarlo, nuestro deber es ayudarlo, es decirle la verdad, sí, pero hacerle sentir que no está solo, que puede seguir adelante. Como dice también el apóstol Pablo, porque el día de mañana nosotros podemos ser los que estemos caídos y también vamos a querer y anhelar que el que venga a restaurarnos venga con ternura, venga con amor. Así que es importante eso, amados. Otra característica que también tenemos que tener es soportándonos. Ah, pastor, o sea, en la iglesia hay que soportarse, ¿sí? Es que nos vemos todos bonitos, ¿sí? Hay que soportarse. Dice el apóstol Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Note, la palabra paciencia viene de una palabra griega que significa, podría ser firme o de gran paciencia, capacidad de soportar o perseverar en circunstancias difíciles. Si hay algo que usted está viviendo, ya sea en su vida particular, en el trabajo, en la familia o en la iglesia,
y a usted le está costando sobrellevarlo, pero aún así lo sobrelleva y aguanta la presión, eso es paciencia. Eso es paciencia. Hay personas que dicen, por ejemplo, cuando les toca tratar con personas que no son de un carácter fácil, uno dice, oh, Señor, ayúdame, dame paciencia, dame paciencia. Pero el hecho de soportar ese carácter ya está teniendo paciencia. Y eso, amado, puede durar distintos periodos. ¿A quién no le ha pasado en que en el trabajo quizás le ha tocado soportar a alguien que tiene un carácter muy, pero muy complicado? Yo recuerdo, habían ocasiones en las cuales tenía un compañero que yo no lo, era tanto que yo no lo quería ni ver, no quería encontrarme con él. ¿Por qué? Porque su sola presencia era tóxica y hacía que el ambiente laboral fuera dificultoso. Y yo oraba, oraba y oraba. Y a veces sentía que si yo me fortalecía, iba y pasaba algo. ¡Ay, Señor!, decía yo, y volvía a orar de nuevo. Eso es paciencia, es soportar firme un periodo de tiempo. Amados, nosotros somos llamados a vivir con paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el derecho, escúcheme bien, no tenemos el derecho de no tener paciencia si Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿O acaso no? Mucha paciencia. El Señor ha visto nuestros fracasos, ha visto nuestra desobediencia, ha visto nuestra inconstancia y sin embargo nos dice, vamos, te estoy esperando, soy paciente. Y la paciencia tiene que ver con el dominio propio. De hecho, la paciencia se le adjudica a Dios, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Números 14 y 18, Ezequiel 34, 6, dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué? Porque Él es paciente. ¿Y saben por qué Él es paciente? Porque Dios se domina a sí mismo. Porque cuando tenemos que ejercer paciencia, lo que menos queremos es tener dominio. Lo que menos queremos hacer es explotar de una vez. Pero Pablo dice, con paciencia, paciencia. Y la paciencia también es un fruto del Espíritu. O sea, si andamos en el Espíritu, tenemos que ejercitar paciencia. ¿Hay algo que quizás usted esté viviendo aún y aún le cuesta soportarlo? ¿Hay alguna persona que quizás a usted le está causando problemas y usted quisiera que eso desapareciera? Pero ¿sabe qué? Probablemente Dios lo deje ahí todavía para trabajar en nuestra paciencia. Por tanto, no digamos, Señor, ¿hasta cuándo? No, Señor, ayúdame a aprender paciencia. Porque la paciencia trae como consecuencia carácter. Carácter. Y eso no es fácil. El carácter se cultiva. Así que, amados, soportémonos los unos a los otros. Soportarte de la idea de llevar la carga de mi hermano. ¿Cuántos aquí están dispuestos a llevar la carga de su hermano? Tenemos que llevar las cargas los unos con los otros. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia también tenemos que tener paciencia. Amén, pastor, diga. Yo tengo que tener paciencia con ustedes. Y ustedes también tienen que tener paciencia conmigo. Entre todos, porque aquí yo no creo la idea, ni tampoco está la escritura, en que solo el pastor es el gran amoroso, el que tiene paciencia con todo el mundo, como que no le cuesta, amados. Yo creo que voy a tener que terminar teniéndome el pelo para que no me salgan canas. Y al revés también.
Dice unos a otros, no solamente el pastor con los hermanos también. Yo también estoy creciendo en mi carácter. Yo no soy perfecto. Por tanto, usted téngame paciencia en el Señor. Y yo también le tengo paciencia a usted. Y le voy a seguir teniendo paciencia. Y más paciencia. Que el Señor nos dé paciencia a todos nosotros. Soportándonos unos a otros en amor. La base por la cual nos soportamos, la base por la cual tenemos paciencia, es el amor. El amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, es paciente. El amor es paciente. El amor soporta. Eso no quiere decir que vamos a justificar la mala conducta en otros, no. Pero el amor es paciente. Soporto. Supongamos, si hay un hermano en la congregación que no tiene mucho compromiso con la iglesia, una persona que no asiste mucho, no tiene mucho compromiso con los hermanos, queremos compartir con él, pero la persona no quiere, ahí tenemos que ejercitar paciencia y amor. ¿Por qué? Porque lo amamos en el Señor y esperamos que pueda cambiar ese carácter. Si hay personas que les hemos hablado, quizás usted, ¿cuántas veces aquí? No me diga, pero ¿cuántas veces quizás usted ha hablado con alguien y le ha dicho, oye, no me gusta que hagas esto, me carga que hagas esto hace mal a la relación, te pido por favor que lo cambies? Y la persona no lo cambia. Ahí tenemos que tener paciencia y amar. Y amar. Eso no quiere decir también que no habrán consecuencias. Porque hay momentos en los cuales también hay que colocar límites. Eso es importante. Por tanto, el apóstol Pablo nos llama a vivir de una vida digna y también en humildad, en mansedumbre, soportándonos los unos con los otros, con paciencia, en amor. Y Pablo dice, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados, nosotros fuimos llamados a estar unidos, no desunidos. Y eso, amados, la unidad se tiene que reflejar de múltiples formas. Yo siempre les he dicho, ¿cómo nosotros podemos manifestar la unidad entre nosotros? En que, por ejemplo, nos preocupemos los unos por los otros. Eso es unidad. No puede ser que nosotros no sepamos cómo están nuestros hermanos, porque eso no es unidad. Una familia es unida, se preocupan los unos por los otros. En la iglesia también debemos mantener la unidad. Y ojo, la unidad no es algo que nosotros hicimos. No. El Espíritu Santo fue quien nos unió a nosotros. Nos unió. A ustedes conmigo, a mí con ustedes, entre ustedes, fue el Espíritu de Dios quien nos unió. Por tanto, ahora nuestro deber es mantener, esforzarse por guardar esa unidad. No pueden haber divisiones en la iglesia. No pueden haber. Y eso yo no lo puedo permitir. No puede ser que, por ejemplo, en una ocasión, todos acá nos reunimos, ¿cierto? Tenemos un grupito y dejamos afuera a la hermana Susan y a Felipe. ¿Por qué? Porque la hermana Susan le hizo algo a Jeremías, no, y nadie se metió en Jeremías. No. O todos vamos, ya no saludemos a Sebastián porque Sebastián le hizo algo a la hermana Daniela. Para variar, dice la hermana Daniela. No. Y decir, por ejemplo, no lo vamos a tomar en cuenta y nos vamos a desunir. No, amados. La unidad no es algo simplemente espiritual. La unidad tiene que manifestarse en nosotros. Si en algún momento alguien tiene necesidad, ¿cierto? Nosotros como unidos debemos decir, hermanos, juntemos algo, mercadería, dinero, ayudemos al hermano. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Somos una familia, somos un cuerpo. Si alguien está caído, también ese hermano que ha caído es parte de nosotros.
Si nosotros, amados, dejamos a nuestros hermanos que piensen o que vivan como quieran, no estamos agradando a Dios. Yo he conocido iglesias en donde también el pastor tiene su grupo favorito. El pastor tiene su círculo, su guardaespaldas prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pastor a ese grupo no lo reta. A ese grupo no le llama la atención. A ese grupo no lo expone públicamente. ¿Por qué? Porque aquellos que están en ese grupo son intocables. No. Eso no puede ser. El pastor no puede tener favoritos. Así que si usted no cree que usted es mi favorito, se equivocó. No puedo tener favoritos. Dios tampoco tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Dios y Cristo murió por mí, derramó la misma sangre que derramó por usted. No puede haber diferencias. En la iglesia de Corintio habían diferencias, ¿se acuerda? Había desunión. Algunos decían, yo soy de Cristo. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. No. Tenemos que cuidarnos de eso. Si el día de mañana tenemos más predicadores, que yo espero que así sea, no podemos nosotros decir, me gusta más cuando predica el pastor que cuando predica el hermano. No, eso también es desunión. Pablo dice, guarden, dice solícito. ¿Y sabe lo que significa solícitos? Hacer el esfuerzo por mantenerse unidos. Tenemos que esforzarnos. Eso no va a pasar de la nada. Tenemos que esforzarnos por mantenernos unidos. Por eso es que no permitimos los cagüines, las murmuraciones. Yo no voy a permitir que alguien hable mal de su hermano. Si tiene algo que decirle, dígaselo en la cara, llámelo y dígale, hermano, esto me pasa, me molesta esto. ¿Por qué? Porque las murmuraciones dividen. Y eso no puede ser, amados. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido problemas. Algunos, pero los hemos solucionado. Pero a la medida que lleguen más personas, nosotros que estamos desde el principio, tenemos que dar el ejemplo para los demás. Y cuando alguien venga a hablar algo, decirle, hermano, nosotros no tenemos esa costumbre. Si usted quiere hablar, converse con el pastor o converse con el hermano, pero no vamos a permitir que usted hable mal del hermano. Por tanto, debemos guardar la unidad. Y por último, el apóstol Pablo da la razón por la cual debemos guardar la unidad. Y él dice lo siguiente, versículo 4. ¿Por qué debemos guardar la unidad? Porque hay un solo cuerpo. Uno solo. Una iglesia. No es que hablemos solamente de esta iglesia. A nivel universal hay una iglesia. No hay dos iglesias ni tres iglesias. Hay distintas denominaciones, sí, pero es una iglesia. Una sola iglesia. No hay más. Un solo espíritu. Usted y yo no recibimos un espíritu diferente. Recibimos el mismo espíritu. Por tanto, un solo espíritu. Dice, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación. Amados, ustedes no tienen una esperanza distinta a la mía. No. No es que yo voy a un lugar mejor y ustedes van abajito. No. Todos nosotros tenemos la misma esperanza. Todos vamos a la resurrección de los muertos y a la segunda venida de Cristo. Todos nosotros estamos esperando lo mismo, que Cristo vuelva y nos lleve a todos con Él. Esa es nuestra esperanza. No hay diferencia. También dice un Señor. No hay dos señores, hay solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dice una sola fe. Nosotros compartimos una sola fe. Dice un solo bautismo. El bautismo en agua. Hay solamente un bautismo en agua. Y luego el apóstol termina diciendo, y hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos razones para conservar la unidad. Un solo Dios, un solo Señor. Por tanto, como solamente todo eso apunta a una sola cosa y a una unidad,
nosotros también debemos vivir en humildad y en unidad. Que el Señor nos bendiga, amados.